Continuar en el programa y esta vez hablando ya de estos resultados de la encuesta nacional que la Red 1 ha compartido el día de ayer en horas de la noche en el programa Uno Elige y que dan ya muestra de la tendencia que se va registrando en el país en torno a los resultados que podría tenerse el 20 de octubre en las elecciones generales. Rápidamente saludo a la presidenta de la brigada parlamentaria, la diputada Sonia Condori. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Para tener una lectura y ir revisando estos cuadros en los siguientes minutos. Gracias como siempre por acompañarnos. Bueno, muy buenos días por la invitación, el mañanero. Empezando esta mañana, a pesar que empezó un poco nublado, pero bueno, con el ritmo de trabajar y, cómo no, informar y hacer este análisis en cuanto a lo que es el año electoral, ¿no? Y creo que se va a hablar mucho más en adelante. Va a ser importante su participación para conocer esta lectura que tiene el movimiento al socialismo sobre estos resultados. Pero vamos rápidamente revisando cuál es el objetivo, cuál ha sido la intención de esta encuesta nacional. Revisamos nuestras fichas que hablan acerca de este trabajo realizado por la empresa Vía. Vamos rápidamente revisando, se trata de Vía Ciencia SDL, que ha sido la empresa encargada de realizar esta encuesta a nivel nacional. El objetivo es estimar la intención de voto ciudadano por cada uno de los candidatos a la presidencia de nuestro país. Mujeres, hombres de 18 años han sido contemplados en esta intención de voto de las elecciones presidenciales de octubre de esta gestión. Seguimos revisando más de nuestra ficha técnica, por favor. De esta manera estamos ya dándole a conocer qué es lo que se ha realizado, cuáles han sido los resultados que se ha tenido en torno a esta fecha. Cobertura de estudio, nacional, decíamos, muy bien, con áreas de alcance en el área urbana y rural de los 9 departamentos. El tamaño de la encuesta muestra a 2.036 encuestas realizadas. El margen de error es del 2,4% con un nivel del 95% atención de confiabilidad. Esta encuesta ha sido realizada del 2 al 9 de agosto de esta gestión en estas ciudades capitales y también en el área rural de nuestro país. Vamos rápidamente hablando acerca de cuáles han sido estos resultados ya en encuesta nacional. Si las elecciones fuesen hoy lunes, decía, ¿cuál sería su intención de voto sobre los candidatos presidenciales? Vamos revisando. Evo Morales, el candidato del Movimiento al Socialismo, obtendría el 39,1% de la intención de voto, mientras el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tendría el 22%. Ortiz, el candidato de Bolivia, dijo no, 9,5%, Félix Paxi 2,5%, Cárdenas tendría el 1,2% y así sucesivamente se van viendo los resultados de las encuestas. En el caso de Amarillo Lema, tendría el 0,4% de la participación de los votantes. De esta forma estamos revisando estos resultados de la encuesta nacional que hemos estado difundiendo horas atrás. Resultados de Uno Elige que lo estamos dando a conocer a través del programa. Ernesto Prado, bienvenido, gracias por acompañarnos en representación de Comunidad Ciudadana también para compartir con nosotros esta lectura que estamos haciendo justamente de estos resultados nacionales. Primeras consideraciones, ¿cómo reciben ustedes estos resultados que dan ya el segundo lugar al candidato de Comunidad Ciudadana? Bueno, evidentemente nosotros tenemos una lectura a nivel nacional donde hay un resultado bastante evidente. Son dos fuerzas las que están compitiendo, a pesar de que hayan diferentes candidatos. En las primeras encuestas que salieron podríamos ver un UCS con 6%, quizás un MNR con 2%, y ahora vemos que ninguno de ellos llega ni siquiera a la franja para mantener la sigla, ¿no? Evidentemente las dos fuerzas se están polarizando y nosotros estamos convencidos de que la población va a elegir correctamente el 20 de octubre con una plataforma que plantea soluciones y que no está haciendo un tipo de guerra de ataque a un candidato. Primer lugar para el movimiento al socialismo en esta intención de votos, ¿cuál es la lectura que tiene el movimiento al socialismo? Bueno, en primer lugar, realmente nos vemos muy satisfactorio esta encuesta, ya que el presidente Evo, quien es nuestro candidato, cada vez más va subiendo, lo cual por parte de las otras fuerzas políticas no está ocurriendo lo mismo. Más bien están bajando las encuestas, al menos viendo lo que es Comunidad Ciudadana, ha bajado este porcentaje. Haciendo un análisis será
por esto lo pasado que realmente le persigue, mientras que nosotros, nuestro candidato, cada vez más está convenciendo a la población en cuanto a lo que es, ante las mentiras, ante las guerras sucias que en un momento están desprestigiando en cuanto a lo que es en la cancha que se tiene el árbitro, en cuanto a lo que se tiene lo que es los medios de comunicación, que no hay libertad de expresión. Yo creo que eso, a pesar de todo esto, cada vez más estamos avanzando. Esa es la gran diferencia y en política yo creo que en una encuesta que un candidato que estaba subiendo, que baje, eso es algo muy gravísimo que puede ocurrir en política. ¿Están bajando en Comunidad Ciudadana? Mira, nosotros tenemos diferentes encuestas que son las fuentes y vamos a citar casos internacionales donde hubieron presidentes que ganaron teniendo un 5% de intención de voto. Faltan 10 semanas para las elecciones. No podemos nosotros dar los datos resultados por una encuesta. Evidentemente estuvimos viendo la ficha técnica. Tenemos un muestreo de 2.000 encuestas a nivel nacional. 2.000 personas en un país de 10 millones tampoco es una muestra tan significativa y podemos nosotros también dar otro tipo de interpretaciones. Ahora, ¿qué vamos a decir? Hablábamos de la guerra sucia. Nosotros estamos siendo víctimas de la guerra sucia porque en los últimos días salieron 7 denuncias a nuestro candidato, ¿verdad? Cosa que no está sucediendo con el movimiento al socialismo. Evidentemente tenemos una convicción distinta y estamos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos porque estamos viendo de que somos la segunda fuerza, de que los números todavía no están dados. Evidentemente nos falta mucho trabajar, pero nuestro trabajo va a ser eso. Por un lado el puerta a puerta, que no lo están haciendo los otros partidos, y la otra mostrando las soluciones. Porque a diferencia de otros candidatos, no salimos diciendo él hace esto o él dice esto. Nosotros salimos con nuestro plan de gobierno a mostrar las soluciones. Lo que sí, vamos a invitar también al voto opositor a que sea consciente, a que tengamos una sola fuerza. Y algo muy importante de las encuestas, si bien el movimiento al socialismo está primero, si se habla de una segunda vuelta, Carlos Mesa iría como ganador, ¿verdad? Entonces... Vamos a continuar revisando estos cuadros que hablan justamente de esta intención de voto de la población en torno a estas elecciones generales. Vamos a irnos al área urbana del país. ¿Qué es lo que se ha dicho en el área urbana en torno a estos resultados? ¿Cuáles son las inclinaciones, las tendencias que se tienen al momento en cuanto a la preferencia electoral? Revisemos estos cuadros, por favor. ¿Qué es lo que acontece en el área urbana de nuestro país con esta encuesta que se ha realizado sobre los candidatos presidenciales? Evo Morales tendría el 36,3% en la encuesta en el área urbana, Carlos Mesa el 24,1%, Ortiz tendría el 10,4%, y así sucesivamente en cantidades menores los demás candidatos que participan. Continúa la tendencia de Evo Morales en el área urbana, teniendo la preferencia en cuanto a la votación. Ernesto. Bueno, evidentemente tenemos que seguir trabajando, pero nosotros vamos con un 24%, ¿no? Las primeras encuestas mostraban también en el área urbana cerca de un 37% para Evo Morales y ahora vemos que hay una reducción al 34%. Nosotros, sin embargo, estábamos con 22, ya la subimos a 24 también. Son encuestas, ¿no? Los números te están diciendo, hay dos fuerzas que están polarizadas, claramente definidas, y hay que seguir trabajando. Faltan 10 semanas para las elecciones. ¿Mantienen el primer lugar todavía en el país? Bueno, yo creo que así es, y vamos a seguir manteniendo. Estos son encuestas preliminares que de alguna manera dan una mirada, un pantallazo de cómo estamos. Pero nosotros seguimos con esa posición firme, que no vamos a ir a segunda vuelta, que vamos a ganar en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque es el único gobierno que va a garantizar la agenda, que tenemos una agenda que es la agenda del Bicentenario, que ha sido construida desde el sector empresariado, desde el sector de la juventud, desde el sector donde realmente está plasmado en esto, ¿no? Y es por eso cada vez más se están sumando, y además de eso nosotros somos una fuerza política incluyente y así hemos ganado las elecciones nacionales. Sin embargo, yo creo que aquí Carlos Mesa hasta el momento no ha aclarado en cuanto a lo que son los gastos reservados, ¿no? Ese es el pasado. Esa es la gran diferencia, ¿no? En el cual, déjenme hablar, yo creo que en eso es lo que en poco tiempo hemos hecho en la historia de Bolivia. Ustedes tienen 500 años para hacer mucho trabajo
en el país, pero no lo han hecho, pero nosotros en poco tiempo, que son 13 años, lo hemos logrado, estabilidad económica, social, política. Yo creo que eso es el pasado, eso es algo oscuro que le persigue a Carlos Mesa, en el cual hoy en día cada vez, y la encuesta lo dice, cada vez está bajando más. Y eso es, nosotros no nos vamos a distraer ante esto. Nosotros seguimos haciendo la campaña, seguimos haciendo lo que son la continuidad de los programas, la continuidad de los bonos, la continuidad de todo el trabajo que venimos realizando, porque la población se da cuenta, la población es sabio de que es el único candidato quien ha resuelto problemas y es el único candidato quien garantiza de cumplir una agenda, no como en el pasado. Te voy a hacer un ejemplo, digamos, Keiko Fujimori, favorita en las encuestas, ganadora por gran mayoría en la primera vuelta del Perú. Te pregunto ahora quién es presidente, ¿no? Es mayor la cantidad de gente que decía que no iba a votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta, no importa quién sería el segundo candidato, que por ella. Y algo mismo pasa en el país. Si bien el candidato inconstitucional actualmente está favorito en las encuestas, gran parte de la población dice que no votaría por él en segunda vuelta. Y por favor, me gustaría que veamos los datos de Tarija. Vamos a ver porque enseguida. ahí evidentemente se ve el trabajo que viene realizando Comunidad Ciudadana a nivel departamental. Permítanos seguir revisando estos cuadros. Vamos rápidamente al área urbana. Ya estuvimos con el área urbana. Vamos al área rural. ¿Cuál es la tendencia que se tendría en el área rural en cuanto a la votación si las elecciones fuesen este día lunes a la consulta? ¿Por qué candidato votaría? En el área urbana, eso es lo que pasaba, y en el área rural, a continuación vamos viendo estos resultados. Evo Morales tendría el 46,4% contra el 16,4% de Carlos Mesa. Ortiz tendría el 7,2%. Evo Morales continúa encabezando esta lista de preferencia en el área rural. Ernesto. Bueno, evidentemente el área rural es donde más tiene que trabajar la oposición. Sin duda el partido de gobierno es su fuerte. Sin embargo, los números no son tan altos como eran años atrás, ¿no? Antes podíamos ver un Evo Morales superando un 50% tranquilamente en el área rural y empezamos a ver cómo se va fraccionando este voto poco a poco también. Nosotros estamos confiados que hay que seguir trabajando. Me asombran mucho los números de Potosí, por ejemplo, donde antes era una de las fuerzas del MAS y a pesar de que ahora el candidato de Bolivia dijo no haya renunciado a la vicepresidencia, sigue estando creciendo constantemente. En sumatoria en estos resultados, Evo Morales ganaría en 6 departamentos y Carlos Mesa tendría preferencia en 3 departamentos, entre ellos Tarija, Chuquisaca y Potosí. Es eso quiere decir que el sur del país... El sur del país está bastante bien. Hemos visto los números en Chuquisaca, sorprendidos los números en Cochabamba, que también han crecido. Bueno, en Santa Cruz, evidentemente, está concentrada la fuerza demócrata, pero también es notable el apoyo a Carlos Mesa. Entonces, estamos confiados de que sí tenemos que seguir trabajando, ¿no? De que sí hay una polarización, pero estamos tranquilos. Son encuestas. Faltan 10 semanas para las elecciones y a diferencia de otros partidos, nosotros venimos mostrando un plan de soluciones, ¿no? Muchos hablan de la continuidad, sin embargo, nosotros no estamos utilizando, por ejemplo, entrega de obras públicas, aprovechando aniversarios regionales para presentar a nuestros candidatos. ¿Qué le dicen estos resultados, ya mostrando también la preferencia en el área rural? Bueno, en el área rural realmente la población, nuestros compañeros de las comunidades campesinas, las compañeras van a seguir apostando porque es el único que se ha acordado de ellos, quien gobierna con ellos, camina con ellos y yo creo que eso es el resultado hoy en día, ¿no? Se sienten muy representados y eso no lo van a cambiar y tampoco ellos tienen en la memoria lo que fue antes y lo que está lo presente, ¿no? Yo creo que eso se va a mantener y va a subir aún más en estas encuestas. Y además decirte, en todas estas encuestas que se ha hecho en estos últimos semanas, meses, un 2% el presidente ha subido, ¿no? Entonces un 4% es el que ha bajado Comunidad Ciudadana y bueno, y Ortiz que ha subido un 0,5%, ¿no? Yo creo que al menos en Tarija nosotros vamos a seguir trabajando de manera orgánica con nuestras organizaciones sociales, en la historia de nuestra querida Bolivia, la fuerza política con representación en todos los municipios, en todos los distritos, es el Movimiento al Socialismo, que hasta el momento no se compara ninguna otra fuerza política en nuestro país. Mientras que la oposición, más bien de estar preocupándose de todo lo que está pasando, que el presidente
se está entregando obras. Yo creo que más bien se distraen, más bien deberían estar preocupándose de cómo van a subir, porque cada vez más están peleados, renuncian a candidatos, los vicepresidentes que han sido candidatos, bueno, por derechos pero sigamos revisando, permítanos seguir revisando candidatos estos cuadros. constitucionalmente habilitados, solo eso vamos a sigamos revisando estos cuadros, los votos blancos, los votos que van a ser decisivos, señalan muchos. ¿Cuál es el resultado que se ha tenido en esta encuesta? Vamos revisando, por favor, a continuación en cuanto a la preferencia y la consulta que se ha señalado. En cuanto a los votos blancos, el 10% no sabe, no responde, 10,9%. Mientras tanto, ninguno, es la respuesta que han dado algunos, que llega al 9,8%, y el voto blanco llegaría a 3,5%. Este es el universo a conquistar, señalan muchos, en los cuales tendrían que trabajar ambas fuerzas políticas particularmente. Mira, este dato es muy importante. Todavía el voto en nulo o en voto en blanco después de las últimas elecciones judiciales, donde realmente se hizo sentir porque era como un castigo de la población, evidentemente sigue siendo una tendencia. El problema es que estos votos nulos van a ampliar la diferencia que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque se anularían. Entonces tenemos que tomar en cuenta sobre el total de votos válidos, y lo que tenemos que hacer es llamar a la población y que vote en forma consciente para que no tengamos estos resultados. O sea, un voto nulo en realidad es un voto de apoyo a otro partido, no es un voto castigo o un voto quejo. Y evidentemente tenemos que trabajar mucho sobre ese 10%, ese 11% que puede marcar la diferencia entre aquellos indecisos que van a elegir correctamente por comunidad ciudadana el 20 de octubre. Ah, estos son los votos a pelear, doña Sonia Gonda. Bueno, en realidad, por ejemplo, voy a poner ejemplo de Beni, Pando, que lleva un porcentaje del 41% a 16%. Por ejemplo, en Pando lleva el 35% a 16%. Yo creo que en estos departamentos está claro el panorama, al menos en Cochabamba, un 47% a 28%. No son departamentos donde realmente es poco lo que la opinión pública, lo que falta, el voto blanco se va a definir. Pero en Tarija, en lo que nosotros de manera nos vamos a dar esa mirada de que ese voto que aún falta indeciso, que estos porcentajes se vayan al lado de nosotros. ¿Cómo? Hablando con la verdad, seguir caminando lo que es junto con ellos y seguir incluyendo, ¿no? Y nosotros vamos a demostrar, y bueno, esperemos que en la otra invitación, y vamos a venir siga con encuestas que veis, pero no nos vamos a mirar qué pasó Fujimori en otros países. Lo que nosotros vamos a concentrar en la realidad de nuestro país, porque si yo me voy a poner a hablar de Argentina, lo que está pasando, realmente es otro ejemplo de cómo la derecha cada vez más va perdiendo, mientras que la izquierda va subiendo, no solo en Bolivia, pero bueno, nosotros vamos a concentrar lo que pasa en nuestro país. Ernesto. Mira, nosotros tenemos un discurso bastante claro, por lo menos en lo que es comunidad ciudadana en Tarija. Nosotros, ¿por qué apoyamos a Carlos Mesa? Porque queremos un gobierno amigo del departamento, uno que responda las necesidades que tienen los tarijeños. Y lamentablemente, lo siento, a pesar de estar al lado de la presidenta de la brigada parlamentaria, los parlamentarios de los últimos 12 años han sido funcionales al partido y no han hecho leyes, ¿sí?, que apoyen los intereses de este departamento, ¿no? Entonces nosotros no queremos un gobierno que nos tenga en el olvido, que nosotros tenemos que ir a rogarle y a tocar las puertas para que hayan proyectos. Entonces, por eso pedimos a la población de que su voto sea consciente. Evidentemente hay una polarización y tenemos que votar por el cambio, votar por las soluciones. La sorpresa en esta encuesta la ha dado Santa Cruz, donde Evo Morales tendría el 32% contra un 21% del candidato de Bolivia dijo no, y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana tendría un 13%. Pero vamos a revisar a continuación qué es lo que pasa en Tarija. En Tarija estos son los resultados, atención. Si las elecciones presidenciales fueran ese día lunes a la consulta, ¿por qué candidato usted votaría? Vamos revisando este cuadro, por favor, que muestra el resultado que se tendría en el departamento de Tarija, donde Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana tendría el 28,5% contra el 17,8% que tendría Evo Morales del Movimiento al Socialismo. Ortiz tendría el 4%, Virgilio Lema el 2,5%, y así se van registrando los resultados con los demás candidatos que están por debajo de los anteriormente mencionados. En Tarija ganaría Comunidad Ciudadana. ¿Qué pasa con el Movimiento del Socialismo?
Bueno, en realidad, como se dice, esto se puede cambiar, se puede revertir. Incluso aquí en el departamento de Tarija, la población quiere escuchar a Carlos Mesa sobre los gastos reservados, que hasta el momento no se aclara. Yo creo no solo eso, y muchas cosas que ha pasado en el pasado, yo creo que eso cada vez le está bajando las encuestas, que aclare a la población tarijeña, a la población boliviana, pero además de eso, no es así. La brigada parlamentaria, nuestra bancada del Movimiento al Socialismo, es quien más ha presentado proyectos de ley, es quien más ha fiscalizado, es el quien más ha gestionado. ¿Acaso acercar el tema, este Sistema Único de Salud, no es acercar el presidente en Tarija? ¿Acaso no es trabajar? ¿Acaso no es invertir la carretera en el Chaco? ¿Acaso no es invertir en cuanto a lo que es educación? Tarija está entre los primeros lugares. Yo creo que es algo que en este tiempo, con el aparato que se tiene de la gobernación, con el aparato que se tiene de la alcaldía, lo que han hecho es mostrar a la población tarijeña que Evo no quiere a Tarija, que Evo no invierte en Tarija, que el movimiento al socialismo cada vez más está en contra de Tarija. Yo creo que esto vamos a revertir, vamos a ir con la verdad, que a nivel nacional, que el Estado sí está invirtiendo en el departamento de Tarija, sí es amigo del departamento de Tarija, y por lo tanto con esa verdad vamos a ir desde las comunidades, desde los barrios, y vamos a trabajar también con la parte dura que es aquí en el casco viejo de nuestro departamento. Finalmente, Ernesto, ¿qué consideraciones le tiene que la comunidad ciudadana tendría la preferencia en cuanto a la votación ciudadana en Tarija? Evidentemente los números hablan por sí solos, y así como está la esperanza del partido oficialista de decir nosotros vamos a revertir los números en Tarija, nosotros no tenemos la esperanza, tenemos la seguridad de que vamos a revertir los números a nivel nacional, porque evidentemente la gente quiere un cambio. No voy a hablar acerca del cariño del presidente al departamento, porque recordamos que él estuvo muy presente en nuestro bicentenario, en los 200 años de la historia de Tarija, saliendo de primera fila en los actos, pero podemos hablar acerca de la guerra sucia que está haciendo no solo los candidatos, no solo el vicepresidente a nuestro candidato vicepresidencial, sino también podemos invitarlos al debate, ¿no? Que ya son 38 días que no quieren debatir. Veremos si es que en algún momento la gente, los candidatos presidenciales del partido oficialista, que no son legalmente, constitucionalmente candidatos, se animan a hablar de las propuestas, a hablar de esta continuidad que plantean, porque evidentemente nosotros no estamos viendo los resultados y gran parte de la población tampoco. Ha sido importante conocer estas dos posturas, estas dos visiones sobre estos resultados de la encuesta que la Red 1 a través del programa Uno Elige anoche ha dado a conocer a todo el país sobre la tendencia en la votación. Al momento, Evo Morales sería el presidente de acuerdo a los resultados que han arrojado estas encuestas. Quiero agradecer a doña Sonia Gondori, presidenta de la Brigada Parlamentaria, y también a Ernesto Prado, que es vocero de Comunidad Ciudadana, por acompañarnos y tener esta lectura en torno a la mirada, al trabajo que están desarrollando en torno a las elecciones generales. Una vez más, gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a continuar con más a esta hora de la mañana.